Entonces estamos grabando con el consentimiento de las personas que están asistiendo a este curso. Ahí estamos. Ahora sí, gracias Solange. Ya. Bueno, los saludo a todos, a todas. Espero bueno, que estén con ánimo de poder interiorizarnos en algunos temas, como yo les estaba explicando, de condensar la mayor cantidad de información para que sea una mañana bien productiva. Entonces vamos a trabajar ahora partiendo con el impacto o el efecto que tienen los niños y niñas las situaciones de transgresión sexual, ¿ya? Vamos a identificar, vamos a trabajar a partir de un modelo que es el modelo que principalmente trabaja en términos de poder visibilizar la experiencia como una experiencia subjetiva, ¿ya? Y ahí lo vamos a mirar eso un poquito. Y después yo quise integrar en la otra parte de la clase lo que tiene que ver, y así como una pincelada bien rápido, con lo que tiene que ver con la intervención, tanto en niños, niñas, como con los adultos, ¿ya? Entonces también vamos a mirar eso. Me había quedado pendiente, en algún momento pensé incorporarlo como más formalmente en las presentaciones, pero la verdad pensé que pudiese ser más enriquecedor para la práctica de ustedes como profesionales, el tema que sí elegí abordar, pero nos quedó pendiente el tema judicial, ¿ya? Entonces en eso solo comentarles chiquitito que desde el año 2019, es decir, desde el año pasado, se modificó la ley respecto de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que afectan a menores de edad, ¿ya? Y quedó en el fondo la ley consignada de los delitos que ocurran después de la promulgación de la ley, que eso fue en julio del 2019, los delitos que se cometan hacia menores de edad pasan a ser imprescriptibles, ¿ya? Y eso es una señal muy, muy potente e importante en reconocer todas las dificultades que tienen las víctimas, los sobrevivientes en este caso, para poder denunciar las situaciones que han vivenciado. La ley anterior establecía que al cumplir 18 años operaba la prescripción entre 5 o 10 años. Eso establecía la norma. Y en el fondo esa normativa no reconocía todas las dificultades individuales, familiares, sociales, que en el fondo operan para poder, en el fondo, develar las situaciones que han ocurrido. De hecho, hay estudios que dicen que los sobrevivientes demoran hasta 20, 25 años para denunciar los delitos sexuales, ¿ya? Ahora, si bien cuando se hizo la modificación de la ley, que fue en el año pasado, fue anunciada con bombos y platinos, pero si uno se da cuenta, esta ley demoró 9 años en ser promulgada. Entonces también uno ahí dice cuál es la real intención, motivación, cuál es el real interés de los legisladores por promulgar leyes que vayan en pos finalmente de restituir derechos, sobre todo en la infancia. Porque si ustedes se dan cuenta y hacemos el símil, por ejemplo, de la ley Aula Segura, de la ley de criminalización para las protestas sociales, son leyes que se decretaron pero en tiempo récord, muy, muy flat, versus esta otra ley de protección de derechos que demoró 9 años en ser promulgada. Pero bueno, ya existe la ley y como les decía, opera en el fondo respecto de los delitos sexuales, respecto también de los delitos de explotación sexual comercial, de los delitos también de trata y de los delitos también de tortura, ¿ya? Que nuestra legislación además no está tipificado como tortura, está como tipificado como tratos inhumanos y degradantes. Eso en términos bien, bien generales, ¿ya? Como para que tengan al menos esa noción, ¿ya? ¿La ley se promulgó el año pasado en esta fecha? En junio, julio, sí. Entonces los delitos que ocurran con posterioridad de la promulgación de la ley son los que caben dentro de la imprescriptibilidad. Los delitos anteriores no. Siguen operando con la... Eso fue una discusión bien importante, porque habían varios legisladores que en realidad querían que operara la imprescriptibilidad para todos los delitos. Y ahí, bueno, eso no se logró finalmente. Ya, vamos a partir entonces con la presentación, que acá yo tengo que poner... Compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya.
Estoy tratando que me... Ahí sí. Ya. Vamos a pensar, vamos a poder situar en el fondo cómo las experiencias de transgresión sexual son consideradas o son vistas, pensadas como una experiencia de trauma, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar de un trauma? ¿Ya? Porque en el fondo entendemos que no solo los eventos que atentan contra la vida son vivenciados o se conforman en experiencias traumáticas, ¿ya? Sino que aquellos eventos que irrumpen, que generan este quiebre y que en el fondo representan una amenaza psíquica hacia el individuo, ¿ya? Que implica en el fondo que son eventos que sobrepasan los recursos que tenga un sujeto para enfrentar y poder en el fondo controlar o manejar esa experiencia. Todas esas situaciones que, como les decía, irrumpen, quiebran o generan esta experiencia de ruptura del continuo vital, con una amenaza que puede ser tanto física como también psíquica, van a ser comprendidas como experiencias de trauma, ¿ya? Para la APA, el trauma es un acontecimiento violento y anormal, es decir, que está fuera de la norma o de lo esperable para una etapa del desarrollo, por ejemplo, que puede afectar a una o más personas a la vez, ¿ya? Y que, como estábamos diciendo, pone en riesgo o en peligro su integridad física y psíquica. Además, la APA distingue dos tipos de trauma, el trauma tipo 1 y el trauma tipo 2, que si hacemos el símil con lo que estábamos hablando la semana pasada, tiene que ver también con las tipologías en el fondo de las situaciones de transgresión sexual, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un episodio único, que sería el trauma tipo 1 según la APA, que es un hecho aislado, ¿cierto?, que está limitado en el tiempo, y que, como decíamos, cuando hablamos de una experiencia de transgresión sexual como un hecho único, para la víctima también es mucho más claro identificar cuándo se inicia la experiencia y cuándo ésta tiene un fin, ¿ya? Porque eso está bien delimitado en el tiempo. A diferencia de las experiencias que la APA define como trauma tipo 2, que son experiencias que ya se instalan en el continuo vital del sujeto, que pueden constituirse en experiencias sistemáticas, es decir, que ocurren en reiteradas oportunidades, o experiencias crónicas, que son ya experiencias que casi pasan a configurar parte del desarrollo de ese individuo, ¿ya? Entonces, como dice acá, las experiencias tipo 2, de trauma tipo 2, se repiten en el tiempo, podrían afectar a uno o más sujetos, y pueden, en el fondo, devenir mayores sentimientos de impotencia, porque se vuelven ya de alguna manera previsibles en el tiempo. O sea, yo sé que ya este evento es un evento que yo no puedo manejar, no puedo controlar, pero va a ocurrir, pero yo no puedo generar acciones que me impidan o permitan evitar la ocurrencia de esta situación. Les voy a comentar, tal como lo hicimos la semana pasada, si es que hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, lo pueden ir haciendo inmediatamente, ¿ya? Ahora, si nos vamos más a la esfera de nuestro ámbito de acción, cuando hablamos de trauma psicológico, ¿de qué vamos a hablar? Es una situación en el fondo en donde la víctima o el sobreviviente queda indefenso frente a una fuerza que se considera como abrumadora, que, como estábamos diciendo, sobrepasa las capacidades que tiene ese individuo para lidiar con esa experiencia. En el caso, por ejemplo, de los niños, vamos a pensar que, dada la condición en el fondo del ciclo vital en el que se encuentran los niños y la experiencia con la que cuentan, como yo les decía, no tienen una experiencia de contraste respecto a la sexualidad que les permita identificar esta experiencia como una experiencia donde ellos puedan definir, por ejemplo, los roles contenidos en la situación de transgresión sexual. La viven como una experiencia transgresora, la pueden vivir como una experiencia en el fondo que escapa a otras experiencias, pero es una experiencia con la cual no cuentan con las herramientas para poder detener o poder en el fondo salir de esa situación, ¿cierto? Acá también se hacen dos distinciones. Cuando hablamos de experiencias que pueden ser traumáticas, pero que obedecen a experiencias ocurridas a propósito de fuerzas de la naturaleza, pensemos en un tsunami, un terremoto, estamos hablando de desastres. Sin embargo, cuando son experiencias que
son generadas, permitidas, favorecidas y en el fondo perpetradas en el tiempo por otro ser humano, estamos hablando ya de atrocidades. Porque ahí lo que se impone finalmente es la voluntad de quien impone estas experiencias hacia quien va, en este caso, a ocupar el rol de sobreviviente o de víctima, ¿ya? Y ahí volvemos a esta idea que planteábamos la semana pasada, de cómo este tipo de experiencias lo que termina quebrando, rompiendo, es finalmente esta confianza básica respecto de los otros seres humanos, respecto de la experiencia de cuidado que debieran tener otros para conmigo. Entonces, como dice ahí, destroza el sistema de protección normal, ¿cierto? Y la sensación de control, de conexión y de significado que yo tengo en la relación con otros. Estaba pidiendo una foto del carnet por ambos lados y la superintendencia de pensiones dijo que la hueá no era así. Así que ya, parece que alguien tiene prendido su micrófono y está mandando algún mensaje, algo, para que chequeen eso. Ya. Vamos a hablar ahora del trauma como experiencia subjetiva. ¿Por qué es importante considerar el trauma como una experiencia subjetiva? Porque el trauma en sí mismo, yo puedo, por ejemplo, identificar la experiencia de trauma que vivió alguien en términos de las nociones que conversábamos la semana pasada respecto de identificar, bueno, fue una experiencia, un episodio único por parte de un desconocido, o fue una experiencia de transgresión sexual intrafamiliar, pero también por parte de un desconocido, y eso me permite a mí hacerme un mapeo general de cuáles son las características de la experiencia de transgresión que vivió ese sujeto. Pero ese mapeo o esa identificación no me permite a mí predecir cuál va a ser el curso del trauma que va a vivir ese sujeto. Solo cuando yo incorporo esta idea del trauma como una experiencia subjetiva, puedo en el fondo más o menos manejar o darle un curso a la sintomatología o a la experiencia de trauma que va a vivir ese individuo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo en un caso que a mí me tocó atender en alguna oportunidad, de una niña que vive una experiencia de transgresión sexual por parte de una persona de extrafamiliar, que era un vecino. Es un episodio, una situación que ocurre en al menos 2 situaciones que ella logra identificar. Con esas características yo podría decir, bueno, la sintomatología de esta niña quizás no debiera ser tan aguda, dado que la experiencia ocurre al menos en dos situaciones por parte de una persona externa al grupo familiar, es decir, una persona que yo esperaría no tenga un vínculo tan cercano, y en el fondo es una experiencia que, si bien irrumpe en el continuo vital de esta niña, no se instala como una experiencia sistemática, o que pueda haber irrumpido en otras experiencias de vida de ella. Yo lo puedo situar solo que irrumpió en el desarrollo de la sexualidad, ¿ya? Sin embargo, cuando yo considero el trauma como una experiencia subjetiva y me adentro en el fondo en las significancias que para esta niña tuvo esa experiencia, puedo considerar, por ejemplo, que la relación que esta niña sostenía con este vecino era una relación muy cercana y afectiva, dado que era un vecino que, si bien era vecino, vuelvo a repetir la palabra, el contexto habitacional de esta niña, ella habitaba con su familia, que era su mamá, vivían solo las dos, en una especie de cité. Entonces, los espacios comunes y colectivos eran importantes, o sea, había muchos espacios colectivos, compartidos. Entonces, en nuestra estructura, vamos a decir, tradicional de familia, este sujeto no era parte de la familia. Pero si uno considera la experiencia cotidiana de esta niña, para esta niña, esta persona sí era parte de ese cotidiano, sí era parte de este colectivo o comunidad en el que ella habitaba. Era además un sujeto que, a propósito del trabajo de la mamá, era un sujeto que compartía muchos momentos con esta niña. Entonces, esa situación generaba que en el fondo la experiencia de daño para esta niña era muy distinta a lo que yo podría haber identificado solo tipificando la situación. Además, esta mamá era una mamá que había además vivido una experiencia de transgresión sexual en su historia vital. Entonces, también la lectura que hace la mamá respecto de esta situación que vivió su hija es muy distinta de la que podría haber hecho una mamá que nunca vivió una situación de transgresión sexual
que además no fue develada, que no fue contenida. Entonces, de ahí viene también la importancia de entender el trauma como una experiencia subjetiva y cómo en el fondo debemos identificar la lectura particular que le da la víctima, el sobreviviente, a la situación experimentada, ¿ya? Eso. Como para seguir con la misma idea, sabemos que en el fondo que la experiencia de trauma implica en el fondo una inundación, en este caso para los niños, de contenidos, específicamente de contenidos sexuales, que no logran ser en el fondo elaborados, que no logran ser incorporados, que no logran ser comprendidos, y que implican en el fondo esta experiencia de poco manejo o de descontrol frente a la emergencia de estas sensaciones y de esta energía, ¿ya? Vamos a considerar cuáles son los elementos que interactúan para la configuración en el fondo de esta experiencia como una experiencia de trauma. Hemos hablado en el fondo y sabemos que es una conducta, o una experiencia a la cual se ve sometido un niño o una niña, una conducta de carácter sexual que se mueve en esa esfera, aunque sabemos, por esto que hablábamos de la escalada, que los primeros contactos pueden no tener que ver directamente con la sexualidad. Los primeros contactos, en el fondo, que desarrolla el agresor puede más bien tener que ver con un contacto afectivo, con un contacto que lo que quiere en el fondo es establecer este vínculo de cercanía y familiaridad con la víctima, para después introducir el elemento sexual, ¿ya? Es una interacción, pese, incluso en esta parte, en esta dinámica que estamos hablando, cuando no se han todavía incorporado los elementos sexuales, sabemos que es una interacción de carácter abusivo, ¿ya? Esto porque el agresor, en el fondo, cuando intenciona el contacto con quien va a ser su víctima, la intenciona, en el fondo, estableciendo esta desigualdad de poder e amplificando, en el fondo, esa desigualdad de poder para posteriormente introducir, en el fondo, este contenido sexual, ¿ya? Y ahí, ahí se comprende esto como una interacción de carácter abusivo, existiendo esta intencionalidad por parte de quien es el agresor, ¿ya? Existe una omisión de la voluntad de la víctima, dado que la víctima, por ejemplo, no tiene la capacidad de elegir de manera intencionada o libremente la participación o no en este tipo de interacciones, ¿ya? Volvemos a esta idea de que como la situación de transgresión sexual ocurre en una escalada, ocurre en aproximaciones sucesivas, cuando ya ocurre la interacción propiamente abusiva, o en el fondo expuesto el contenido sexual, ha existido previamente esta otra interacción, que puede ser esta interacción más situada, por ejemplo, desde la seducción, que le implica a la víctima la sensación de que yo también estoy consintiendo esto. Pero sabemos que eso no es así, que sabemos en el fondo que el agresor ha impuesto de manera voluntaria y de manera, en el fondo, haciendo abuso de esta desigualdad de poder, de este tipo de interacciones, ¿ya? Y, como estamos en el fondo señalando, es una relación donde lo principalmente que se pone en juego es esta relación asimétrica que existe, ¿ya? Vamos a profundizar ahora, disculpen, en esta comprensión de por qué vamos a hablar de daño. Porque es un evento que amenaza la integridad de una persona, en esto que yo les hablo de que irrumpe, y en el fondo rompe el continuo vital de una persona, deja a la persona indefensa, es decir, sin herramientas para enfrentar esa situación, con una sensación de peligro que puede ser peligro vital en términos físicos, pero también, como decíamos, peligro de esta sensación de ruptura a nivel psíquico, que genera una ansiedad que difícilmente puede ser manejada o tolerada por esta persona, porque va a ser en el fondo la víctima, que sobrepasa las capacidades para lidiar con ese evento, y, como hemos estado conversando, involucra además
una violación a las creencias que son necesarias para sobrevivir y vivir en comunidad, en el fondo. Implican que el mundo se vuelve un lugar incontrolable e impredecible, ¿ya? Como decíamos, a propósito de cuando hablamos del trauma tipo 2, según la APA, yo puedo integrar la idea de que es probable que esta experiencia vuelva a ocurrir, que esta experiencia de transgresión sexual se reitere en el tiempo, pero no tengo la capacidad de predecir o de controlar cuándo eso va a ocurrir, o de manejar en términos de detener la experiencia. Por eso yo les decía la semana pasada lo complejo que tienen estas campañas respecto de situar la responsabilidad de empoderarse en los niños respecto de detener la experiencia, porque finalmente ese tipo de campaña no reconoce la desigualdad de poder existente en un niño respecto de su agresor, y la imposibilidad en el fondo de generar acciones que le permitan a ese niño decirle al agresor, no quiero ser abusado, o muchas de las campañas que dicen, no, sal corriendo, pide ayuda, grita. En el fondo, volvemos a situar la responsabilidad de detener la experiencia en la víctima y no la responsabilidad en el agresor, finalmente, que es quien está generando la experiencia de transgresión. Ya. Frente a esta experiencia de trauma, como sujetos, como individuos, tenemos algunos mecanismos que pueden operar, ¿ya? Uno de los mecanismos que se ha estudiado que puede operar frente a las situaciones de transgresión es la disociación. ¿Qué implica la disociación? ¿Cierto? Implica que la disociación es una alteración de tipo cognitiva, según este autor, que implica un cambio de conciencia, que implica una no integración de las experiencias que se están viviendo, y que puede afectar la memoria y el conocimiento, el acceder a ciertas memorias, ¿ya? Implica también la disociación romper, que así etimológicamente hablando, que es la disociación, es romper la asociación de una cosa con otras, ¿ya? Esta idea de ruptura, en el fondo, de encapsulamiento de ciertas experiencias. Separar entonces la información de la conciencia y dejarla aislada, ¿cierto? Implica o podría implicar una alteración en la identidad o el sentido de sí mismo, ¿ya? Ahora, la disociación puede ser comprendida, puede ser entendida también como un mecanismo que le permite a ese sobreviviente seguir sobreviviendo, porque finalmente es una estrategia, y lo que se ha visto en el fondo, cómo se comprende actualmente con las teorías actuales respecto al trauma, como una estrategia creativa de la víctima que le permite defenderse de lo horroroso que es vivir esa experiencia de dolor, de trauma, sobre todo cuando son experiencias generadas por quien debiera haber cumplido un rol de cuidado, de protección, un rol, en el fondo, afectivo, ¿ya? Entonces, la disociación lo vamos a comprender como una experiencia que implica una respuesta defensiva de quien es la víctima frente a una realidad que no logra manejarse, ¿ya? Implica entonces, como señala ahí la diapo, más bien un refugio y una posibilidad de supervivencia, ¿ya? Otra definición nos implica y dice que la disociación es una fragmentación del yo que le permite a la persona, en el fondo, darse este discurso, ¿cierto? Es como decir, esta experiencia me sucede a mí como objeto, pero no como sujeto. Y esa definición me permite, en el fondo, mantener esa integridad psíquica y no, en el fondo, generar esta situación de desintegración. Les voy a dar un ejemplo que yo vi así muy a la pasada una vez, a propósito de ver las noticias, varios años atrás. Yo creo que los chiquillos acá, las chiquillas, ni se deben acordar por la edad, pero hace muchos años atrás, porque yo de hecho creo que estaba hasta en la universidad, hubo un individuo que rondaba acá en el sector de Viña del Mar, que había generado varias situaciones de victimización sexual con homicidio, ¿ya? Entonces este tipo era un tipo que interceptaba a las víctimas en localidades así, sitios heriazos, las violentaba sexualmente y las asesinaba, ¿ya?
Y hubo una de las víctimas que ella logra escapar, es violentada sexualmente y ella logra escapar de este individuo, ¿ya? Cuando ella da su testimonio, lo que ella señala es que en todo momento, cuando este tipo la intercepta y empieza a generar la situación de violación, ella en todo momento lo único que pensaba era en su hijo. Era lo que ella estaba ahí permanentemente pensando en mi hijo, el hijo, y en algún minuto ella declara y dice, yo lo único que pensé es que me haga lo que quiera, pero que no me haga nada. Si ustedes se dan cuenta en esa declaración tan gráfica, lo que opera acá es el mecanismo de disociación, porque ella en el fondo de alguna manera accede o en el fondo permite que esta situación ocurra en cuanto objeto, en cuanto cuerpo, pero permite en el fondo mantenerse íntegra psíquicamente pensando o asociándolo en el rol que ella tenía como mamá. En el fondo, cómo poder volver a encontrarse y volver a estar presente en la vida de su hijo. Ya. Antes de esto les quiero mostrar un videíto. Tengo que poner dejar de compartir, ¿cierto? Sí. Ya. Me cuesta todavía un poquito esto, pero ya estoy un poquito más rápida. Ya, les voy a mostrar este videíto, que es un videíto español, que yo creo que grafica harto lo que hemos estado conversando respecto al tema de cómo opera la disociación y también da la lectura respecto de cómo opera también la resiliencia y frente a las situaciones de transgresión sexual. ¿Ya? No. ¿Sí? ¿Se escucha, cierto? Me llamo Ana. Sí. Tengo 28 años. Nací y crecí en España, en una ciudad mediana. Pero fui una niña bastante feliz. Me gustaba jugar a construcciones y tocar el piano. A los 7 años, un familiar muy cercano empezó a abusar sexualmente de mí. Recuerdo perfectamente el día. Nunca lo conté entonces, pero sabía qué estaba pasando. Sabía que no estaba bien y tenía miedo. Crecí así, como si fuera dos personas. La Ana pequeña y asustada que recibía la visita de ese hombre muchas noches y otra Ana, risueña y habladora, temerosa de que alguien descubriese lo que estaba pasando. A los 12 años tomé algo de fuerza, pero mi abusador empezó a hacerme chantaje. Me compraba regalos y luego me decía que era una puta por haberlos aceptado, que si lo contaba, todos iban a pensar lo mismo, que en el fondo me gustaba. Me dijo que rompería mi familia si hablaba, que mi madre sufriría mucho. A los 16 años traté de quitarme la vida. Me corté las venas, pero mi tía me encontró. Me llevaron al hospital y yo solo quería que me dejaran allí, ingresada, todo para no tener que volver a casa. Tampoco entonces se lo conté a nadie, no pude. Dijeron que tenía depresión y me mandaron de vuelta. Recomendaron que viera a un psicólogo. Empecé a tener problemas de alimentación. Él se asustó y ya casi no venía a visitarme. A los 18 años salí de mi casa. Elegí una carrera lo más lejos posible de mi ciudad y apenas he vuelto. Ahora he buscado ayuda para superar lo que me ocurrió y ya sé que soy una superviviente. Que algún día quizá pueda contarle a mi madre todo. De momento no, sé que va a sufrir. Me estoy recuperando y sé que nada de aquello fue mi culpa. He rehecho mi vida y ahora estoy intentando tener mi propia familia. He sobrevivido.
Ya. Les quise mostrar ese videíto, que es bien gráfico, yo creo, respecto a lo que estábamos conversando en términos de la disociación y de cómo opera en el fondo, en cómo describía ahí el video, esto de ir como segmentando la vía. Y aparecía esto bien gráfico de estos cuadrados. Y después cuando ustedes se dan cuenta que ella habla de esto, de que ella es una superviviente, y de cómo va como integrando nuevamente las piezas de la vía, a propósito de esta imagen bien gráfica del rompecabezas. Ahora, si ustedes se dan cuenta en este video bien cortito, como también ella va haciendo este recorrido, de cómo las experiencias de transgresión sexual son experiencias que, y esto también es importante que lo integremos como idea, que se pueden y se van reeditando de acuerdo de el ciclo vital, ¿ya? Y eso es súper importante porque si pensamos, nosotros por ejemplo en Chile tenemos una política pública enfocada en el tema de la restitución de derechos respecto de quienes vivieron situaciones de transgresión sexual y respecto de el abordaje de esa experiencia, en un proceso reparatorio. Sin embargo, no considera este elemento que yo les estoy diciendo, no considera el elemento asociado a la reedición respecto del ciclo vital. Es decir, si yo, por ejemplo, viví una situación de transgresión sexual, no sé, a los 7 años, a los 10 años logro develar esa experiencia, se judicializa la causa, se decreta que yo vaya a un proceso reparatorio que además antes tenía un periodo de duración de 18 meses. Eso duraba antes los procesos reparatorios. Después se rebajó a 12 meses, ¿ya? Yo cumplo mi periodo de intervención en un programa de 12 meses, soy egresada, desde donde se considera un egreso exitoso, y después yo no tengo la posibilidad de reingresar a un programa, por ejemplo, cuando yo sea adolescente, donde me veo enfrentada a la posibilidad de reedición de sintomatología asociada a lo que implica la etapa de la adolescencia, que en el fondo el contacto con pares, que es el contacto más bien en el ámbito de la afectividad, de la sexualidad. Solo tengo la posibilidad en el fondo de volver a ingresar a un proceso reparatorio en cuanto ocurra una nueva experiencia de transgresión sexual, es decir, vuelva a ocurrir una experiencia de vulneración, o si es que en el fondo presento sintomatología que sea tan aguda que pudiese en el fondo implicar una nueva apertura de una medida de protección y en el fondo volver a iniciar la situación como nueva víctima. Entonces, ese es un elemento súper complejo, porque sabemos que estas son experiencias que en otros momentos van a requerir acompañamiento. Y eso no quiere decir que la experiencia no se haya superado, sino que tiene que ver con lo que estamos conversando, entender el trauma como una experiencia subjetiva, que implica acompañamientos en distintos periodos, que implica en el fondo ir realizando un abordaje que vaya enfocado no en una política pública así de estructurada y organizada y que está identificada además en víctimas casi modelo, porque está pensada en familias que acompañan, familias que apoyan, que generan distancia protectora con el agresor. Así está pensada la política pública, no está pensada en las situaciones que realmente requieren las víctimas o lo que van necesitando de acuerdo al ciclo vital, ¿ya? Cuando estamos pensando en las experiencias ¿lo estoy compartiendo ahora o no? Sí. ¿Sí? Ya. Cuando estamos pensando en las experiencias